días tengan todos ustedes y bienvenidos a un nuevo programa de LICS en su casa. El día de hoy estaremos tratando un tema que nos concierne a todos porque muchas veces estamos con algún tipo de dolorcito en el estómago, estamos un poco estresados, no sabemos qué es lo que nos está sucediendo, pero lo que está pasando es que estamos iniciando posiblemente un periodo de inicio de gastritis. Y para hablar sobre este tema tan interesante y tan importante dentro de nuestra salud, tenemos con nosotros al doctor Edgar Pantaleón Gudiel, médico internista del Departamento Médico de Servicios Centrales de la Subgerencia de Prestaciones en Salud del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias. Buenos días, licenciada. Gracias a todos por la oportunidad de estar aquí compartiendo algo que pueda ser útil en este programa tan importante de nuestra institución. Así es. Doctor, iniciemos explicando qué es la gastritis. Bien, la gastritis puede definirse como una inflamación de la capa más superficial, digamos, del estómago, que es la mucosa. El estómago tiene varias capas, pero la capa más superficial o interna, se podría decir, es la capa mucosa que normalmente produce moco. Entonces esta es una capa del órgano, del estómago, que está sujeta a muchos agentes que pueden irritarla. Entonces la gastritis puede definirse como un proceso inflamatorio a ese nivel, de la mucosa del estómago. Uh-huh. ¿Qué es lo que puede provocar la gastritis? Bien, en cuanto a la gastritis hay diferentes situaciones que pueden provocarla. La misma pues puede ser provocada por diferentes sustancias irritantes, ¿verdad? Entre ellas puede ser ocasionada por café, exceso de consumo o ingesta de bebidas gaseosas, también tabaco, especialmente si se fuma excesivamente. Esto puede irritar la mucosa gástrica. Esas son sustancias que la persona puede utilizar o ingerir y que pueden causar irritación. Además podemos mencionar algo que muy corrientemente se ve, que son medicamentos que pueden irritar el estómago, entre ellos medicamentos analgésicos antiinflamatorios que se usan mucho para diferentes problemas de tipo reumático. Y ahora pues existe a nivel popular mucha publicidad de varios medicamentos que contienen antiinflamatorios analgésicos que a la larga pueden llegar a causar irritación y gastritis. Un aspecto también muy importante a mencionar es que ahora se observa también gastritis frecuentemente ocasionada por microbios. Uno de ellos muy importante, muy conocido y que tal vez una buena parte del auditorio habrá escuchado ya la existencia del mismo, es un germen que se llama Helicobacter pylori. Helicobacter pylori es un germen del que se empezó a hablar hace aproximadamente unos 20-25 años y se ha establecido bien que es una causa importante de gastritis y de úlceras y que es un germen que es muy frecuente ya en diferentes países, especialmente en Latinoamérica y en Asia, y que es necesario darle tratamiento. Ahora, ya que usted ha tocado ese tema del Helicobacter pylori, o pylori como usted le dice, coméntenos de dónde surge y en dónde lo podemos encontrar en los alimentos o en dónde se encuentra. Bien, este germen pues la verdad es de que se encuentra en agua o comidas contaminadas. Muchas cosas aún no se conocen bien sobre este germen, ¿verdad? Como digamos, hay gérmenes como lo que se llama salmonela, shigella o protozoos como las amebas, que se sabe bien dónde están ubicados, cómo se reproducen, en cuánto tiempo y qué cantidades, digamos, de gérmenes se necesitan para que la persona pueda ser infectada. En el caso del Helicobacter, pues la verdad muchas cosas no se conocen bien, pero sí se sabe que en agua o comida contaminada es donde se encuentra el germen. Entonces cuando la persona ingiere alimentos o bebidas contaminadas va a llegar a tener la infección y que en un momento dado puede causarle gastritis
ya sea aguda o crónica, pero principalmente gastritis crónica. Este Helicobacter también, según tengo entendido, doctor, usted me dirá si es correcto o no, se encuentra por la mala asepsia que se lleva a cabo, y también esto es contaminante por las heces fecales, ¿correcto? Sí, la verdad que hay diferentes formas en que se pueden adquirir o se puede adquirir este germen por el organismo, muy parecido a otros gérmenes que infectan el organismo o a las amebas y ese tipo de protozoos que se adquieren, digamos, muchas veces de alimentos mal manipulados o manipulados de manera poco higiénica. Claro. O sea que las personas que los preparan van al baño, no se lavan bien las manos, entonces puede haber ahí contaminación de alimentos o de bebidas. Entonces la manera en que se adquiere se considera actualmente que es similar a cómo se adquieren las amebas y otro tipo de gérmenes que pueden causar problemas en el estómago y en el intestino. Uh-huh. Es muy interesante cuando usted hace las divisiones de la gastritis, y me gustaría que lo tocáramos para que nuestra audiencia supiera si es que tiene algún tipo de padecimiento, en qué etapa está. Entonces, si usted nos pudiera comentar acerca de qué es la gastritis aguda. Muy bien. Esa división de gastritis aguda y crónica se ha hecho con base en el tiempo en que se presenta el problema. Entonces, la gastritis aguda es aquella que tiene poquito tiempo de haberse presentado, y normalmente es porque la persona ha entrado en contacto con una buena cantidad de gérmenes, o de repente también ha ingerido cantidades grandes de alcohol. Ahora también que la drogadicción se ha vuelto algo muy prevalente en nuestro país, también la gente que utiliza cocaína, lamentablemente, pueden también sufrir gastritis aguda, ¿verdad? O infecciones, también el Helicobacter es una de las causas de gastritis aguda, que es la gastritis que se presenta más rápidamente, de una manera más intensa, de duración corta, y la otra que es la crónica, que digamos es algo más prolongado y que requiere tratamiento para evitar que la persona pueda sufrir algún tipo de complicación relacionada con este problema. El tipo de tratamiento que podría tener las personas que están padeciendo de este mal. Bien, existen diferentes tipos de tratamiento. Una de las cosas bien importantes a tomar en cuenta, como todo en medicina, es la prevención del problema. Uh-huh. O sea, para empezar, ¿qué podríamos hacer para prevenir antes de tratar, digamos? Bueno, el café es una bebida muy sabrosa, la consumimos mucho en Guatemala, sin embargo, el exceso, pues ni modo, puede ocasionarnos de repente alguna molestia. Y cuando usted dice exceso, ¿de cuántas tazas está hablando ya? Bueno, es un poquito difícil decir una cantidad, pero tal vez podríamos decir más de 4 tazas en el día, probablemente ya pueda considerarse algo excesivo, ¿no? Entonces, no solo por supuesto el café, y hay personas que toman bastante y realmente no sienten que les irrite, en cambio otros sí son más sensibles en su estómago. Bueno, el tabaco que está también, menos mal pues se ha logrado reducir un poquito el consumo de tabaco, pero aún mucha gente fuma, y el tabaco pues aparte de la gran cantidad de riesgos que tiene para la salud, principalmente el cáncer, pues el tabaco puede ser causante también de irritación del estómago. Entonces debería tomarse café con moderación, omitir en lo posible, eliminar el tabaquismo, que es muy malo. El exceso de ingesta de alcohol también irrita el estómago, ¿verdad? Otra cosa, hay personas que consumen demasiados irritantes en la dieta. Entonces habría que también ser moderado en cuanto a la ingesta de irritantes para evitarse ese tipo de problema. Eso es en cuanto a lo preventivo. Ahora, tratamiento, bueno, existen varias cosas que se pueden hacer. Una persona que tiene gastritis se le indica ni modo que tome las medidas dietéticas que ya mencionamos, ¿verdad? La reducción de estos irritantes, de café, de alcohol. Una cosa bien importante, porque esto tiene mucha relación con la gastritis, es combatir el estrés. Existen diferentes formas de combatir el estrés, la tensión emocional fuerte, que se llama estrés, porque esto se ha comprobado que aumenta la producción de ácido por el estómago y puede ocasionar gastritis. Entonces, combatir eso de la tensión emocional, que podemos mencionar
cómo puede hacerse. Ese es otro otro tipo de medidas que hay que tomar. Entonces hablábamos de cuidados en la dieta, reducción del estrés, y en un momento dado pueden usarse medicamentos. Esos por supuesto tienen que ser prescritos o indicados por un médico. Existen varios tipos de tratamiento, hay varias clases de medicamentos que bloquean o regulan la producción de ácido por el estómago para que el estómago pueda desinflamarse, o sea, para que haya una curación en la gastritis. Y entonces la persona pues tiene que, siguiendo las indicaciones del médico, en un momento dado tomar todas estas medidas para controlar el problema, para que se vaya resolviendo sin llegar a hacerse crónico y evitarle mayores problemas al paciente. Doctor, dentro de la división que teníamos de la gastritis, tenemos también la gastritis erosiva. Uh-huh. ¿Qué es esta gastritis erosiva? Sí. Esta es una clasificación que se ha hecho con base en estudios de endoscopía gastrointestinal. ¿En qué consiste la endoscopía? Probablemente ya muchas personas habrán escuchado de esto o visto anuncios en los diarios o en la televisión donde anuncian procedimientos de endoscopía. Esto consiste en que se utiliza un aparato para visualizar, bajo sedación del paciente, se introduce por la boca para visualizar el esófago, visualizar el estómago, el duodeno. Entonces, con base en estudios de endoscopía, se ha hecho una clasificación. Gastritis erosiva es una de ellas. Esta gastritis quiere decir que la inflamación es tan severa que produce pequeñas erosiones o como úlceras, digamos, pequeñitas en la mucosa del estómago. Entonces puede haber erosiva, puede haber gastritis hemorrágica también, que es algo más severo y que produce sangrado en el estómago. Existe otra también con base en la clasificación endoscópica que se llama gastritis atrófica. Eso quiere decir que la inflamación en la mucosa del estómago persiste por tanto tiempo y es tan severa que llega a hacer que reduzcan su tamaño y su función las células de la mucosa del estómago, o sea que se atrofien. Y existe otra también que se llama hipertrófica, o sea que quiere decir que la inflamación permanente actúa ahí de manera diferente y ocasiona que el tamaño de las células aumente, entonces se produce la hipertrofia. O sea, este tipo de gastritis generalmente son crónicas y son más severas, y la erosiva es una de las bastante severas, ¿verdad? Claro. ¿Qué sucede entonces cuando el estómago está invadido de este tipo de úlceras y, como dice usted, se hipertrofia el músculo? ¿Las funciones del estómago se paralizan? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el estómago empieza a funcionar normalmente más lento, y la persona empieza a tener molestias también, empieza a tener dolor en lo que se le llama la boca del estómago. Uh-huh. Puede empezar a tener dolor, puede empezar a sentir como sensación de llenura después de comer, náusea, a veces vomitar. O sea, todo ese tipo de reacciones se producen por el daño que sufre la mucosa del estómago a consecuencia de estos problemas. Sí. ¿Esto ya está degenerando entonces en un cáncer? Mire, la verdad es de que se ha pensado o se ha visto ya estadísticamente que infecciones a Helicobacter especialmente pueden hacer predispuesta a la persona más adelante a sufrir de cáncer de estómago. Uh-huh. Especialmente el Helicobacter, ¿verdad? Por esa razón es de que ese microbio hay que tratarlo adecuadamente y el médico tiene que darle seguimiento al tratamiento para asegurarse que el microbio se erradique. Por supuesto también el consumo de alcohol en exceso y el tabaquismo, esos son malos hábitos, adicciones, se consideran que estos ocasionan aumento de la incidencia de cáncer estomacal. O sea, una gastritis leve, una gastritis aguda no necesariamente tiene que dar problema serio, muchas veces se resuelve, especialmente si la persona pues es cuidadosa con lo que el médico le indique, ¿verdad? Para poder controlar el problema. Pero infecciones por Helicobacter, como les decía, que no hayan sido tratadas adecuadamente, que persistan durante años, pueden hacer a la persona predispuesta al cáncer. Igual el tabaquismo, por supuesto que es bueno decirlo para que tratemos de
eliminar esta adicción. El tabaquismo ocasiona cáncer en muchos órganos del cuerpo, por supuesto en el estómago entre ellos, ¿verdad? Y el alcoholismo también aumenta el riesgo de cáncer. Entonces son adicciones que hay que combatir. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte en este momento, pero vamos a regresar con el doctor Edgar Pantaleón para seguir conversando acerca de este tema tan interesante como es el cuidado de la gastritis. Ya volvemos. Con Red Radio. Let your hair down and let yourself go. Let your hair down and let yourself go. Let your hair down and let yourself go. You ain't got no hair. If you ain't got no hair, forget it. Okay, ready? Let your hair down and let yourself go. Well, I can't let your hair down and let yourself go. Well, I can't let your hair down and let yourself go. If you ain't got no hair, forget it. Okay, ready? Well, I can't well, I can't
Muy bien, estamos de vuelta en el ICS en su casa con la participación en esta oportunidad del doctor Edgar Pantaleón Gudiel, médico internista del Departamento Médico de Servicios Centrales de la Subgerencia de Prestaciones en Salud del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Muchísimas gracias a todos ustedes por las preguntas que nos hacen llegar a Conred Radio y pues vamos a tratar de darles respuesta en esta última media hora que nos queda y doctor, vamos a iniciar con estas preguntas. Sabemos que hay personas que padecen muchas veces de artritis reumatoidea y que también padecen de lupus. ¿Por qué es que estas personas padecen en algún momento de gastritis? Sí, la verdad que hay muchos pacientes en nuestro medio y en el mundo entero con problemas de artritis reumatoidea y de lupus. Estas personas principalmente pueden sufrir problema de gastritis por el uso de medicamentos. Los antiinflamatorios no esteroides que se llaman, que se usan prácticamente en todos estos pacientes, y los esteroides, especialmente prednisona, que se llama, o metilprednisolona tomados. Estos medicamentos tipo esteroideo que se usan frecuentemente en estos pacientes también son productores de gastritis. Por esa razón es que a estos pacientes se les recomienda tener cuidado con su dieta, tener cuidado con el consumo de irritantes y en muchos casos se les indica un medicamento para bloquear la producción de ácido en el estómago. En muchas ocasiones se les indica estos medicamentos precisamente para prevenir gastritis y úlcera, que es frecuente, úlcera duodenal o gástrica, que es frecuente en estas personas, tanto por el consumo de estos medicamentos como por la misma tensión emocional que a veces sufren estos pacientes y que también una buena cantidad de pacientes tienen algún tipo de adicción, como algún grado de tabaquismo o consumo de alcohol, que es otro de los factores que hacen que la persona pueda sufrir este problema. Claro. Le recordamos a nuestra estimada audiencia que nos escucha en estos momentos que se pueden comunicar con nosotros al 23 85 41 50. Repitiendo, 23 85 41 50. El doctor Pantaleón Gudiel pues tendrá muchísimo gusto en responder sus preguntas. Y continuamos con las otras preguntas que teníamos ya previamente identificadas, doctor. Nos preguntan si una anemia puede causar también gastritis. Sí, hay un tipo de anemia especialmente que se llama anemia perniciosa, que está relacionada con gastritis. O sea, la anemia puede ocasionar inflamación del estómago, pero esto es por un proceso que se llama autoinmune. O sea, el organismo empieza a producir anticuerpos, o sea, defensas contra él mismo, como que falla algo en el mecanismo que permite que el organismo reconozca sus propias células. Entonces principia a haber producción de anticuerpos contra él mismo, puede haber inflamación del estómago y deficiencia de vitamina B12, lo cual ocasiona anemia perniciosa. En nuestro medio es más frecuente ver las anemias por deficiencias nutricionales, anemias por deficiencia de hierro, anemias por deficiencia de ácido fólico, pero estas no están relacionadas directamente con gastritis, solo la anemia perniciosa, que sí se ve en nuestro medio, no tan frecuente como las otras que decíamos, pero sí se ve en nuestro medio la anemia perniciosa. Tenemos a una oyente que nos dice: yo padezco de reflujo y me molesta muchísimo, ¿qué puedo hacer? ¿Es esto ya un inicio de gastritis? Pues esto es un problema que está relacionado porque es del aparato digestivo, pero digamos el mecanismo es un poquito diferente. O sea, lo que pasa con el reflujo es que una especie de válvula que hay entre la parte baja del esófago, y entre el esófago y el estómago, empieza a sufrir incompetencia, se llama. O sea, empieza a dejar que contenido del estómago regrese hacia el esófago. Entonces ahí empieza a producirse inflamación del esófago, esofagitis por reflujo. Entonces, digamos, ¿qué medidas pueden tomarse para evitar estos problemas, para evitar el reflujo? Bueno, lo que se recomienda a los pacientes en primer lugar es hacer un poco de dieta, disminuir los irritantes,
disminuir el consumo de grasa. Si les gusta tomar chocolate, hay que reducir el consumo de chocolate, porque el chocolate también ocasiona reflujo, porque hace que baje la presión que tiene esa pequeña válvula que hay entre el esófago y el estómago. Entonces, al bajar la presión en esa válvula, empieza a haber regreso de contenido del estómago hacia el esófago, que es lo que se llama reflujo. Entonces, se le recomienda al paciente hacer dieta, evitar irritantes, disminuir grasa, disminuir chocolate. Otra cosa que se hace es, al que tenga exceso de peso, bajar un poco de peso, porque a veces el exceso de peso, el exceso de grasa a nivel abdominal y presionarse demasiado con el cincho, el abdomen, aumenta el reflujo. Igual se les dice que no se llenen mucho el estómago cuando comen, sino que traten de hacer varias comidas al día y comidas más pequeñas, porque si se llenan mucho el estómago se presenta reflujo por la cantidad de alimento que hace que el estómago se distienda y regresa ese contenido hacia el esófago. Entonces, esas son cosas. Otra cosa que se hace es, se le dice a la persona que si está sufriendo de mucho reflujo, que le ponga alzas a la cabecera de su cama. O sea, ponerle alzas así como de unos 20 centímetros, más o menos como digamos el tamaño de un block de los que se usan para construcción. Entonces, con eso se le pone alzas a las patas de la cabecera de la cama, entonces la cama queda inclinada, entonces el reflujo disminuye así. Hay personas que utilizan, por ejemplo, usar varias almohadas, pero eso realmente no inclina el cuerpo como ponerle alzas a la cama. Bueno, mire, esa es una recomendación no médica, pero que debe funcionar, ¿verdad, doctor? Pues la verdad que es una recomendación médica, o sea, es un asunto, digamos, que es como externo, consejo, digamos, ¿verdad? No es indicar medicamentos, sí, nada de eso, pero sí es comprobado que ponerle alzas a la cabecera de la cama disminuye el reflujo. Entonces, para las personas que ya tienen diagnóstico de ese tipo de problema, pues esas son maneras de disminuir el reflujo, aparte pues de medicamentos que se usan para eso, ¿verdad? Ok, muy bien. La siguiente pregunta nos dice, ¿los niños pueden tener gastritis también? Sí, existe gastritis en los niños. Ahora, digamos, en nuestro país y en la humanidad en general se están viviendo a veces periodos de bastante tensión por diferentes situaciones sociales, ¿va? Ustedes saben, la violencia, la delincuencia, problemas de circulación de vehículos. De estar ajenos a todo eso. Sí, entonces los niños pueden ser afectados. Por eso mismo nosotros también como padres tenemos que tener cuidado de enseñarles, hablarles para que vayan tratando de controlar las emociones, no dejarse llevar por la tensión, porque eso puede influir también en los niños. Y otra cosa, también a veces el exceso de consumo de comida chatarra y cosas que ahora los niños las consumen frituras, bastante, ¿verdad? Las frituras, sí. Entonces esto puede ocasionar gastritis. Igual también en niños se ha encontrado en una buena cantidad de niños infecciones por Helicobacter pylori que también pueden ocasionar problema de gastritis. Sí, también algún tipo de productos como las salsas de tomate, ¿verdad? Que tienen muchos preservantes, esos también producen gastritis y que les ponen a las papas fritas. Es cierto, ahora hay que tratar de evitar el consumo de alimentos que tengan muchos químicos para preservarlos, porque ocasionan un montón de problemas, no solo gastritis, sino diferentes problemas a nivel del organismo. A veces contienen mucho sodio, mucha sal, sí, y eso hace que la persona pueda estar predispuesta a que se le suba la presión arterial. Esa es una. Incluso hay otras sustancias que se usan como preservantes de alimentos que se han conocido, ya se ha establecido médicamente, que pueden predisponer a sufrir ciertos tipos de cáncer. Claro. Doctor, en algunas ocasiones hemos visto en los hospitales la ingesta de sustancias corrosivas, ya sea que haya sido a propósito o que haya sido un error, que lo encontraron y se lo tomaron y ¿qué pueden hacer las personas que tienen ese tipo de problema? Sí, este tipo de situaciones se dan. A veces hay una persona que puede intentar suicidarse. Ahora lamentablemente hemos visto
aumento en el número de casos de suicidio en nuestro país y en otros lados, por lo mismo de las presiones a que las personas están sujetas y que deben aprender a manejar, ¿verdad? Entonces, una persona puede ingerir diferentes sustancias tóxicas, corrosivas, que pueden causar una gran irritación, ¿verdad? Eso, por supuesto, requiere tratamiento médico y uno espera que si no son cantidades muy grandes o sustancias demasiado tóxicas o venenosas, la persona puede salir adelante, pero sí requiere un seguimiento en su tratamiento con dieta y medicamentos para que se recupere. Sí, pues primeramente Dios no es algo que le ocasione la muerte o daños muy graves, ¿verdad? Pero claro, sí necesita un tratamiento especial y seguimiento en estos casos. Doctor, una paciente nos comenta también que a veces ella pues ha tenido heces de color negro y que qué puede hacer, ¿verdad? Porque dice que tiene pérdida de apetito, que tiene náuseas. ¿Qué es lo que le está sucediendo a ella? Bueno, una persona en esta situación pues tiene que consultar inmediatamente a un médico. Si está eliminando heces fecales de color negro, porque una de las causas principales ahí es una hemorragia, un sangrado a nivel del estómago principalmente. Entonces, cuando los jugos digestivos digieren la sangre, ciertos elementos de la sangre cambian a ser un color negro. Entonces, si eso está sucediendo, hay que consultar rápido porque la persona puede estar sufriendo una hemorragia. También existen algunos medicamentos que pueden ocasionar cambio en el color de las heces hacia color oscuro. Por ejemplo, el bismuto, no digo el nombre comercial, pero hay un nombre muy conocido que contiene bismuto. El bismuto es causa de esto. También, si la persona le están dando hierro tomado para corregir anemia, puede eliminar heces fecales de color oscuro. Pero si la persona tiene molestias, dolor, náusea, vómito, se siente mareado, decaído y observa heces de color negro, en ese caso definitivamente tiene que consultar con el médico porque hay que establecer si no está sufriendo una hemorragia estomacal o en el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado que está unida al estómago. ¿Cómo no? Vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya volvemos para cerrar este programa hablando acerca de la detección y el tratamiento médico y algunas recomendaciones alimenticias para las personas que están padeciendo de gastritis. Ya volvemos. Con Red Radio. Stop
Muchísimas gracias por estar con nosotros en el ICSE en su casa. Tenemos con nosotros al doctor Edgar Pantaleón Gudiel, médico internista del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Doctor, ya para ir concluyendo acerca del tema del cuidado de la gastritis, coméntenos un poquito acerca de cómo es que se detecta, cuáles son los análisis específicos para la detección de este tipo de problema estomacal. Sí, digamos, lo que es básico en la medicina es la historia clínica y el examen físico del paciente. O sea, el médico primero tiene que sentarse con el paciente, hacerle una buena historia clínica, preguntarle bien cuáles son sus molestias, sus antecedentes, si está usando medicamentos, todo lo que normalmente pregunta el médico como parte de una historia clínica, luego examinar al paciente. Entonces probablemente detecte, como las causas de la gastritis pues son muchas, entonces dependiendo de lo que haya causado el problema, él encontrará, el médico, algunos hallazgos. Entonces el médico primeramente puede hacer un diagnóstico clínico. Un diagnóstico clínico, pues se le piden al paciente los exámenes básicos de laboratorio que haya necesidad de hacerle, dependiendo de la edad del paciente. Hay una serie de exámenes que se hacen, pero lo que se hace en general es estudio que se llama hematología completa, que permite tener una evaluación general del sistema sanguíneo del paciente, si tiene o no tiene anemia. Ahí se ve también lo que se llama la sedimentación de la sangre, que cuando la sedimentación sanguínea está elevada, pues indica alguna inflamación en algún lado, que hay que determinar en qué parte es, ¿verdad? Se hace, por supuesto, un examen de heces, un examen de orina, y si el médico considera conveniente, manda, de acuerdo con la historia clínica, manda a hacer una prueba para investigar el Helicobacter, que es una de las que más se usan, es en sangre. Hay varias que se pueden hacer, ¿verdad? Una que en el aire que nosotros expiramos o en heces fecales, pero la más usada tal vez como primera prueba es la investigación del Helicobacter en sangre. Esas son pruebas que se hacen y el médico puede llegar a un diagnóstico clínico, se dice, del problema, si hay gastritis y probablemente el origen de la misma. Ahora el diagnóstico confirmatorio es una endoscopía gástrica. El estudio que dijimos que se hace, se aplica al paciente una sedación y se introduce el aparato por la boca del paciente para ver el esófago, el estómago, el duodeno. Entonces eso tiene un sistema de lentes e iluminación especial, el aparato y cada vez los han ido mejorando más. Ahora hay una tecnología tremenda en esto. Entonces eso permite visualizar esas partes del organismo del paciente, y si se ve áreas muy inflamadas o áreas sospechosas, se pueden tomar biopsias ahí. El médico que realice el procedimiento decidirá si se toman biopsias y de dónde. Entonces, el diagnóstico confirmatorio, en el caso en que se necesite, es una endoscopía. Me decía también del tratamiento, ¿verdad? Así es. Bueno, sí. Decíamos de que, por supuesto, evitar exceso de alcohol, evitar tabaco y tener cuidado con la dieta, exceso de irritantes, evitar exceso de grasas, cosas fritas. Hay que tratar de comer más sano, como ustedes oyentes habrán escuchado en algunos lados, que les dicen que hay que consumir suficientes vegetales, frutas, cereales, carnes, tratar de que sea más carne de pollo, quitándole el pellejito. Comer pescado, no tanta carne de res y cerdo, porque estas contienen más grasa. Claro. Entonces, toda esa disminución en irritantes, en grasas, eso va a ayudar a que el problema se vaya corrigiendo. Existen también medicamentos que se pueden utilizar, hay varios de ellos, ¿verdad? Antes se usaban dietas muy severas y antiácidos en grandes cantidades, ahora no se hace tanto así. Hay medicamentos como ranitidina, famotidina, que esos inhiben la producción de ácido en el estómago, regulan la producción de ácido. Hay otros que son más potentes, unos que se llama lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol. Estos son bloqueantes de la producción de ácido
más potentes. Entonces, ese tipo de medicamentos se usan como parte del tratamiento. El médico tiene que indicarlos, por supuesto, no el dependiente de farmacia, ni que el paciente se automedique, porque eso no es bueno, sino que el médico tiene que indicarlo por cuánto tiempo y la dosis adecuada, ¿verdad? Entonces, habrá pues pacientes que necesiten un tiempo más corto, otros un tiempo más prolongado, pero lo importante es el seguimiento. Otra cosa que es importante mencionar, si a alguien le detectan Helicobacter, es un tratamiento triple que se deja. Se dejan 2 antibióticos y un medicamento para bloquear la acidez del estómago. Entonces, el médico tiene que darle seguimiento a que la infección se elimine, porque si no el paciente va a seguir con molestias, y con el paso de los años, tener una infección por Helicobacter persistente hace predisponer a cáncer de estómago, como dijimos. Esos son aspectos importantes en cuanto al tratamiento. No sé si habrá alguna inquietud más. Pues yo creo que esas han sido todas las inquietudes que han llegado de nuestra audiencia, doctor. Muchísimas gracias por su presencia acá. No sé si usted quiere dar unas últimas palabras de recomendación a las personas que nos están escuchando. Sí, muchas gracias, licenciada, por la invitación a venir a compartir con los oyentes. Yo creo que en medicina, como les decía al principio, lo más importante y que muchas veces no aplicamos es la prevención. Hay que prevenir los problemas en vez de tratarlos y curarlos cuando se puede pues ser curativo, porque esto ya es una situación que implica más problemas para el paciente, gastos y una serie de situaciones que le afectan. Entonces, lo más importante es prevenir. De nuevo, muchas gracias y ahí estamos a la orden cuando se requiera que hablemos de algún otro tema. Gracias. Pues muchísimas gracias al doctor Pantaleón por su presencia en este programa de LICS en su casa. Ya saben que estamos para servirles. Nos vemos el próximo martes, en donde estaremos tratando un tema también muy, muy interesante, que es el de higiene bucal. Por hoy esto ha sido todo. Se despide de ustedes su amiga Diana Michan y pues fue un gusto haber estado con ustedes. Con Red Radio. Stay alive, could you feel it?
Transmite las 24 horas con Red Radio.